Hombre, es evidente. Lo que pasa es que aquí se subraya y se anota solamente a un medio de comunicación, a un grupo de comunicación, como puede ser el Grupo Noticias. Nadie dice, por el mismo formato, o sea, el equivalente al concepto, bien sea de campaña institucional de publicidad, que es una materia, y otra que es la campaña institucional de comunicación, lo que el Gobierno vasco también ha acordado trabajar con el Grupo Vocento, que dobla en cantidad al Grupo Noticias, o en Gara, o El País, El Mundo, o en Berría. Todas esas cifras están ahí. Al parecer se subraya y se ha puesto la lupa en el Grupo Noticias. ¿El por qué? Pues es evidente que algunos pretenden proyectar eso de aquí, desde la política, desde las instituciones, se está ayudando al grupo amigo, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una cuestión. Pero la posición del Gobierno ayer yo creo que quedó clara. Hubo, yo creo que intervenciones por parte de 3 miembros del Gobierno, en algún caso, además, con una materia, la de la publicidad o la comunicación, muy relacionada con la sanidad y la salud, que contestó el propio consejero, y también el propio Josu Erkoreka y Gatzagaetxebarria. Bueno, primera cuestión, no se ha ocultado ninguna información. O sea, toda esta información está en manos del Parlamento Vasco, de todos los grupos parlamentarios, con una identificación del medio con el que se ha concertado, la fecha, los títulos de los contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, toda la documentación está en manos de la Cámara. Por lo tanto, no ha habido ningún intento de ocultación, no ha habido ningún intento de buscar no sé qué tipo de resquicio para que el Parlamento no tenga esa información. Primera materia. En segunda cuestión, y refirieron tanto Gatzagaetxebarria como sobre todo Josu Erkoreka. Es legal, absolutamente legal lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la explicación yo la vi más, si se quiere, concretada y plásticamente diría que resuelta, porque cuando uno distingue entre campaña institucional de publicidad, que sería los módulos de publicidad al uso, ¿no? Pues un anuncio del Gobierno vasco, eso es una cosa, y otra es la campaña institucional de comunicación, que es un formato de comunicación y que no es estrictamente de publicidad. Y hubo un ejemplo que a mí, desde luego, pues sí me satisfizo como explicación, y creo que explica suficientemente esta materia, ¿no? Cuando el Departamento, por ejemplo, de Salud acuerda y concretamente hace el convenio, el acuerdo correspondiente con un medio de comunicación o con distintos medios de comunicación para introducir artículos informativos sobre la vacunación antigripal. No, Joseba, no es así. No es así el asunto. No, pero... No es información sobre la gripe, ¿no es así? No. Claro. A ver... Vamos a dejar que termine Gorka la explicación, que no es publicidad. Ya. Conocemos el asunto bien, Es un patrocinio en el que tú dices, bueno, va a haber 3 artículos sobre la importancia de la vacunación antigripal. No. Sí, eso se ha producido. No. Y esos artículos son de información, están pagados, evidentemente, pero no son de publicidad. Eso no va con el objetivo de que quien lea ese artículo aplauda al consejero. Sino que tiene. No, tiene. Ese es el objetivo, no es una información sobre la gripe, sobre la campaña. Esa es tu opinión. Pero tenemos los papeles. Pero está dentro de lo que es la campaña antigripal. Es una inserción no de publicidad estricta, sino de una comunicación. Si ese es el tenor y es el formato que se ha utilizado, yo lo que digo es, ¿y por qué no ponen ustedes el mismo acento en el Grupo Vocento? ¿Que no hemos localizado nada parecido? O en el Grupo Gara. No hemos localizado nada parecido. El País, o en El Mundo. Son otras cosas, Joseba. Bien. Bueno, a partir de ahí, yo teniendo en cuenta que ha habido transparencia absoluta y que ha habido también un cumplimiento estricto de la legalidad, hay quien piensa que eso no es así y que dice que esto lo va a llevar a los tribunales, pues muy bien, ya resolverán los tribunales lo que tengan que resolver. Y también, si hiciera falta, al parecer, no satisfechos con la comunicación recibida ayer, pues quieren la comparecencia del propio Lehendakari en la Diputación
Diputación Permanente en los próximos días, pues se sustanciará también la comparecencia. Me extraña esta coincidencia de los 4 grupos parlamentarios pues en esta dirección. Pregúntate. Bueno, no tengo por qué preguntarme. Ayer ya expusisteis. Cuando hay tanta coincidencia, por algo será. No, pero vamos a ver si podemos aclarar un poquito antes de la comparecencia vuestras posiciones y evidentemente con independencia de la información que se os fuera a suministrar, la decisión ya la teníais tomada. Porque cuando se habla de transparencia y a la vez ayer mismo se dice que bueno, que quizás hay que modificarlo, que quizás no se ha hecho de la manera correcta, es que se reconoce que algo se ha hecho mal, para que la gente me entienda de manera muy clara. Esto es como si una empresa fabricante de automóviles, la que fuera, decide insertar en cualquier periódico, el que fuera, una página completa haciéndola pasar por una noticia en la que dijera que su coche es el mejor, que su coche es el más competitivo y que su coche no tiene parangón en el mercado aunque costara lo que costase. Y la gente de buena fe entiende que esa noticia es una noticia periodística a la que le da un mayor o menor nivel de veracidad, pero que en todo caso entiende que hay un trabajo periodístico. Pues eso exactamente es lo que ha hecho el gobierno vasco, porque que el gobierno vasco haga publicidad institucional es normal. En los presupuestos que se presentan al Parlamento Vasco, en la Comunidad Autónoma, hay partidas de todos los departamentos en los que se asigna una cantidad pues para lo que tiene que ver con anuncios, me da igual que sean de expropiación que de lo que sea. Que se hagan anuncios de interior, que se hagan anuncios sobre la seguridad vial, sobre el tráfico, sobre las drogas. Esos todos los ciudadanos y ciudadanas los hemos visto a menudo. Incluso que se puedan hacer publireportajes, que es una vía de utilización menos frecuente, también se ha podido ver a menudo. Pero que se utilice un medio de comunicación, en concreto un determinado medio de comunicación, y yo creo que ahí no vale extender la tinta al calamar, porque yo creo que si eso que se denuncia, que ha sucedido en el Grupo Noticias, alguien pudiera demostrar, incluso aquellos que decís que es absolutamente legal y legítimo, en más sitios, pues lo que habría que proceder es de la misma manera a denunciarlo en todos los lugares, porque lo que está mal Está toda la información en el Parlamento. Sí, pero es que no es así, Joseba, es que no es tal como lo has planteado tú, es decir, aquí hay 70.000 euros que han ido a un medio para hacer pasar por noticias, o más, para hacer pasar por noticias informativas algo que era un publireportaje, para que la gente me entienda bien, que era algo diseñado y pensado para realzar el papel positivo, la dimensión positiva de la acción de gobierno. Un debate eso sobre es lo que se ha la hecho. LONCE, por ejemplo. Eso, bueno, pues bien, pues aunque yo pueda coincidir con vuestra posición, pero eso, efectivamente. Me podrás decir que en el eso debate de la LONCE faltaba Joseba, déjame terminar que un interviniente favorable a la ley. No, pero voy a terminar para que puedan hablar los demás. Mira, Joseba, en el Estado español, cuando vemos todas las barbaridades que por desgracia abren los noticieros y los informativos sobre escándalos de todo tipo, hemos aprendido a diferenciar muy bien lo que es lo legal de lo que es lo legítimo. Y es probable que las leyes amparen y determinen determinadas cuestiones, aunque yo tengo ciertas dudas porque la ley de comunicación probablemente no pueda recoger lo que habéis hecho. Pero aunque alguien determine, algún juez determine que eso es legal, lo que parece evidente es que no es legítimo, porque ha habido un afán de no decir toda la verdad a la hora de señalar la noticia. Y yo creo que eso, cuando hablamos de transparencia, cuando hace 2 días firmábamos una historia que tenía que ver con la transparencia de los cargos institucionales, pues no es muy coherente. Hizo una demostración clara de que había encajado el golpe. Yo vi ayer a un gobierno que de alguna forma se tambaleó. Yo creo que entre la cara de cemento del Coreca diciendo no pasa nada y la cara ya de Escayola, un producto mucho más fácil de deshacer del señor Gatzagaetxebarria, hay una gran diferencia, porque Gatzagaetxebarria dijo aceptamos las críticas. Aceptar las críticas significa el contenido que tienen las críticas, y el contenido de las críticas ayer fue por los 4 grupos de la oposición unánime, y es que se había manipulado desde el gobierno la información y se había hecho una política clientelar desde el gobierno y amiguista desde el gobierno con recursos públicos. Por lo tanto, estamos en esa situación, y precisamente porque estamos ante una sesión parlamentaria donde se trató por 4 veces por los 4 grupos de la oposición este asunto y vimos a un gobierno tambaleado, es por lo que se pide desde la Diputación Permanente que Urkullu, que es el responsable de todo ese gobierno que se ha contradicho, que ha planteado cosas diferentes en esas comparecencias, tiene que terminar por aclarar y por asumir la responsabilidad que corresponda. Por lo tanto, estamos ante un problema que tiene ya su entidad, que tiene su gravedad y que efectivamente va a tener su continuación. Esto no va con el problema de la publicidad, porque otra de las cosas que ha intentado el gobierno torticeramente, y que yo la denuncio, es querer amedrantar a todos los medios de comunicación, poniendo al mismo nivel lo que es una política de información que se paga desde los gobiernos con una política de información que se manipula. Y entonces, para que a los que se les paga decentemente, de acuerdo con las leyes, se echen un poquito para atrás y no den demasiado carrete a esta noticia, se le dice, oiga, que está en juego toda la publicidad. Pues mire, no está en juego toda la publicidad, que lo sepan todos los medios de comunicación.
comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales para que se inserte la publicidad y se comuniquen con los ciudadanos. Y seguirá habiendo una publicidad del gobierno, del Parlamento y de los recursos públicos. Y lo que se persigue es aquella que es engañosa. Lo que se persigue es aquella que se hace mediante la ocultación y la manipulación. Y es ahí donde está el problema. Efectivamente, con dinero público se ha hecho propaganda, publicidad de ideas sin especificar quién era el autor de esas ideas y sin especificar si era una información que tenía un fin didáctico hacia la ciudadanía o simplemente posicionarse políticamente ante uno u otro asunto. Y este es el problema. Esto es con lo que hay que acabar. Con esa falta de transparencia, con esa ocultación, con ese clientelismo, con esa manipulación de los recursos públicos que ha demostrado que este partido, el Partido Nacionalista Vasco, cuando gobierna, efectivamente también sabe hacer las cosas mal y muy mal. El Endacari tenía que haber salido a responder a los diferentes grupos, a los 4 grupos que planteamos esta cuestión, y salieron 3 consejeros. Parece que se lo habían echado a suerte saber quién salía a contestar. Nosotros ya planteamos una iniciativa concreta a raíz de que también se financió a un medio afín para pagar información en contra de un gobierno, como en el tema de la ley de educación, lo que nos parece de una gravedad muy importante, que un gobierno se dedique a financiar a un medio afín para ir en contra de otro gobierno. O sea, es bastante grave. Pero aquí lo que estamos es ante un gobierno que financia medios afines y quiere pasar por información, como se ha dicho aquí, lo que es mera publicidad, y quiere con eso hacerse propaganda y autobombo. Pero lo más grave es que es con el dinero de todos, además, saltándose la ley y al margen del propio código ético y de buen gobierno que el gobierno suscribió y que nos anunció a bombo y platillo. O sea, lejos de cualquier actuación ejemplar, transparente, que tiene que tener cualquier gobierno en sus actuaciones. Pero es que aparte tenemos un gobierno que está escatimando el dinero en planes de empleo, que vemos que llegan tarde y mal, que planes que no se ponen en marcha porque se aprueban también y se anuncian a bombo y platillo, pero luego no se les compagina con los fondos o los recursos necesarios para que se pongan en marcha, y tenemos luego un gobierno que se gasta el dinero de todos en hacer autopropaganda y ante autobombo. Y además no estamos ante un hecho aislado, porque empezó el Departamento de Educación, pero ahora son otros departamentos. Por lo tanto, podemos decir que estamos ante una estrategia de comunicación concreta. Y yo sí que le quiero recordar, como le recordé ayer al Endacari, que se sonreía, no sé por qué se sonreía, porque creo que el tema es bastante serio, que este no es el cortijo del Partido Nacionalista Vasco. El gobierno no es el cortijo del Partido Nacionalista Vasco para que se salte la ley, beneficie a sus amigos con el dinero y con el dinero. Yo también quiero, tiene que demostrar que ha cumplido la ley. Y esto efectivamente lo tiene muy complicado. Esto que decía Joseba, de que la información está en el Parlamento, lo cierto es que lo que ha ocurrido es que UPyD ha tenido que hacer una labor de investigación para analizar qué había detrás de determinados contratos hasta descubrir 5 casos que son claras ilegalidades en 4 departamentos ya del gobierno vasco. Efectivamente, tal como se ha dicho, se trata de informaciones pagadas por parte del gobierno, que no son evidentemente campañas contra la gripe o sobre la gripe, sino, por ejemplo, una entrevista a la directora de Osalan, una simple entrevista a la directora de Osalan que está pagada por parte del gobierno vasco a este grupo de noticias. Y así, en fin, numerosos casos hasta llegar casi, por lo que sabemos hasta ahora, hasta los 90.000 euros. Pero seguramente habrá más casos porque hemos registrado más preguntas y más solicitudes de información documentada. Por lo tanto, estamos hablando ya de 4 departamentos implicados y 5 casos, ¿no? Y 90.000 euros gastados. Pero es que hace 2 semanas la consejera de Educación en la Comisión de Educación vino a pedir disculpas, a reconocer los errores y a decir que no volvería a repetirse. Y resulta que ese mismo día ya nosotros habíamos descubierto un nuevo caso. Y ayer dice el gobierno que es todo legal. No es todo legal, es ilegalidad. Es un incumplimiento clarísimo de la ley. Supone una financiación, evidentemente, por parte del gobierno a determinados medios afines y, en nuestra opinión, existe una malversación de fondos públicos y una prevaricación. Por eso dijimos que esto vamos a ponerlo en manos de la justicia, porque nos parece absolutamente inaceptable. Y ya digo, posiblemente en las próximas fechas saldrán más casos. Las explicaciones del señor Erkoreka y del gobierno fueron ciertamente vergonzosas y lamentables.